Buenas tardes, señora Sara. Eh, en este caso, en esta oportunidad, déjame presentarme. Soy Raúl García y mi compañero Johan Reynoso. Somos de la carrera de arte culinario y el motivo de esta entrevista es para hablar sobre la metodología del design thinking, ¿no? El curso de creatividad e innovación para un trabajo monográfico. Eh, Vamos a comenzar con la pregunta número uno. Hola, ¿cómo están? Primero, gracias por la invitación, Raúl y Johan. Bueno, encantada de poder estar con ustedes y díganme en qué les puedo ayudar. Y qué bonito tema que han escogido el Design Thinking. Entiendo que es un curso que están llevando también, ¿no? Yes. Correcto. Perfecto. Vamos con la pregunta número uno. Para usted, ¿en qué consiste esta metodología del design thinking? Wow, a ver, dame un segundito que voy a cerrar la ventana porque no hay mucho. Bien. A ver, primero empecemos. Siempre me gusta hablar un poquito sobre por qué estudiamos las metodologías y sobre por qué nunca vamos a dejar de asociar la innovación con todas estas metodologías y sobre todo el design thinking, que es donde se inició. Y les voy a contar un poquito algo que me gusta que siempre nos ayude a estructurar un poco nuestra mente. Antiguamente, con todo esto de la revolución industrial, con todo esto pues, que crecieron las industrias, que crecieron las fabricaciones, las manufactureras, ¿no? Las grandes empresas, eh, y que, bueno, pues ya se establecían, ¿no? En infraestructura, siempre tenían una estructura bastante jerárquica, ¿no? El CEO o el jefe y aquellos otros jefes que ayudaban ventas, marketing, entre otros, pues no comercial, bueno, no sé, pues de producción, de productos. Y como eran negocios, llamémoslo así, dinosaurios, y lo voy a decir así porque tengo un hijito y es inevitable no asociarlo en la vida, o sea, antiguos, ¿no? Para decirlo de esa manera, se necesitaban profesionales que mantuviesen estos negocios en pie. Y es así cuando nacen los programas de maestrías y de doctorados, los MBAs, que preparaban a estos jóvenes en ese tiempo, así como tú y yo, como Raúl, como Johan, para que ocuparan estos puestos y pudieran sostener estas grandes industrias que no solamente se hacían en un país, sino eran regionales, sino eran transnacionales, ¿no? Pero a medida que eso pasaba, también el mundo iba cambiando. Y cuando el mundo va cambiando y hay mucha incertidumbre o existen factores externos, ustedes habrán estudiado como el PESTE, las diferentes otras herramientas para saber qué ocurre de manera externa cuando uno está dentro de un negocio, empezaron a intervenir estos nuevos tipos de pensamientos. Y es así que nace el Design Thinking. El Design Thinking nace con un grupo de profesores, ¿no? En donde ellos dijeron, ¿por qué no hacemos las cosas diferentes? ¿No? Un grupo de profesores y luego se convirtió en una consultora que es muy conocida, que es IDEO, en donde llevan esta metodología que es el pensamiento de diseño centrado en el usuario. ¿Y por qué les cuento esto? Porque los negocios tradicionales ya no existían, pero empezaban a nacer los pequeños negocios, que son las startups o son los emprendimientos. Y existen dos tipos de emprendimientos. Por necesidad, por ejemplo, la señora que vende ropa en gamarra o el señor en mueble entero o la señora que vende anticuchos, y el de oportunidad, que tiene una preparación como tú, como Johan, como Raúl, como uno de ustedes, y capitalizan ese conocimiento para hacer empresa, emprendimientos. Entonces, una de las metodologías iniciales, o sea, las primeras, fue el Design Thinking, en donde lo que te decía es las respuestas de lo que tú debes de crear o de hacer se encuentran centradas o se encuentran en el usuario. Les doy un ejemplo.
Siempre hemos tenido la necesidad de comunicarnos, siempre hemos tenido la necesidad de enviarnos un mensaje, siempre hemos tenido la necesidad de ver o mostrar fotos. Antes, ¿qué teníamos para mostrar fotos? Nuestro libro ese grande que eran como unas micas y pasabas y pasabas. ¿Y hoy qué es? El Facebook. Antes, ¿qué teníamos? El teléfono ese que a veces la abuela nos echaba llave para no usarlo ni marcar los números, o el que era medio redondo. ¿Y ahora qué es? El WhatsApp. Antes, ¿qué teníamos? Las cartas, en ser post y escribíamos a mano. ¿Y ahora qué tenemos? El Gmail. Y así podemos hablar del disquete, y ahora tenemos la nube y otros tantos ejemplos, ¿no? O el cassette, no sé si ustedes antes han visto en VH, yo veía en VH, y pues ahora tenemos Netflix. Pero la experiencia cambió, pero nosotros seguíamos necesitando ver películas, necesitando recordar nuestras fotos, compartir nuestras fotos, comunicarnos y llamarnos. Entonces el design thinking, como muchas de las metodologías que están dentro de todo este ecosistema de innovación, es una metodología que te dice: encuentra las respuestas en el usuario. Y tiene 5 pasos que han sido, bueno, demostrados, o que han sido eh, trabajados por estos profesores, estos locos profesores que dijeron: debemos encontrar nuevas formas de poder encontrar soluciones a estas necesidades o estos problemas que hemos identificado. Entonces, bueno, si ustedes me preguntan, para mí es el design thinking, es una forma diferente de hacer las cosas buscando un objetivo en específico, resolver un problema o cubrir alguna necesidad que pues encontremos, ¿no? En el reto que se nos presente. Pero el design thinking fue primero, y dentro del design thinking existe un corazón que se llama el Human Centered Design, que no sé si ustedes han escuchado que algunos les decimos clientes y otros les decimos personas o usuarios. Entonces, en el design thinking podríamos decirlo que piensa en clientes y usuarios, pero hay una metodología que se llama Human, que piensa en el ser humano como un todo, entender a las personas. Se complementan. Design thinking fue primero, y dentro del design thinking nace el Human. No sé si ahí les pude responder, y no sé si tienen otra consulta más. No, todo conforme, todo conforme. Sí, ¿Por sí, qué sí, las empresas deberían implementar esta metodología en su organización? Bueno, la pregunta es bastante amplia, pero les voy a contar lo siguiente. Cuando uno está dentro de todo este ecosistema de innovación, eh, no siempre vas a tener la respuesta correcta, ¿ok? ¿Y por qué no siempre vas a tener la respuesta correcta? Porque el mundo cambia, los usuarios cambian, los reglamentos cambian. Miren que ustedes, que hace 2 años, ¿qué es lo que nos pasó? Tuvimos que estar todos replegados en casa, luego nos enteramos que no era tan contagioso de esa manera el COVID, y ahora estamos en formato híbrido o seguimos manteniendo algunas clases. La forma en que ustedes aprenden es diferente, y así va a seguir siendo diferente. Entonces, ¿qué sucede? El design thinking es una herramienta sumamente importante cuando empiezas con un problema desde cero, cuando quieres empezar a conocer a tu cliente, cuando quieres ponerte en sus zapatos e identificar qué cosas está haciendo en su día a día. ¿Qué hace Johan todos los días para poder llegar a la clase? Se levanta, deja organizada su ropa, tiene que organizar su habitación, tiene que ver que no sé, pues que los materiales para su clase estén listos, las tareas para su clase estén listas, y eso requiere una previa organización. Imagínense que ustedes no tuviesen un horario, por ejemplo, ¿no? Eso dificultaría mucho su organización. Entonces, cuando nos referimos al design thinking y por qué deberían adoptarlo, sí, pero, pero pensando en que tienen que solucionar, como les comentaba, un problema y empezar desde cero, y empezar como poniéndose en los zapatos del usuario. El design thinking, a diferencia de otras metodologías de innovación o de otros frameworks que son marcos de trabajo, lo que te permite es que a través de estos 5 pasos y de manera ágil
tú puedas investigar. Primero, como dicen los pasos, ¿no? Empatizas, o sea, aprendes de tus usuarios, que los puedes entrevistar, que puedes observarlos o que puedes encuestarlos. Luego tienes que definir, construir un punto de vista basado en estas necesidades o percepciones de las cuales tú ya identificaste inicialmente. Luego ideas, o sea, ves qué solución puede ser buena para este problema que identificaste. Luego haces prototipos. Ahí siempre es importante prototipar rápido y barato para luego ir mejorando. Y por último, evalúas, es decir, vuelves con el grupo de personas con quien les enseñaste tu prototipo y obtienes feedback. Y ahora, ¿y por qué es importante para las instituciones? Porque como ustedes ven, les permite empezar desde una etapa muy temprana, cuando no hay mucha inversión, cuando tú necesitas explorar, necesitas saber qué cosa está pasando con tu usuario, qué problema quieres resolver, para que tú puedas empezar a decir, podemos tener esta solución. Ahora, no es la respuesta a todo el design thinking. El design thinking, lo bonito es que es un marco de trabajo que te permite trabajar con otras metodologías ágiles. Lo importante de entender el design thinking dentro de las empresas es que sepan cuál es el valor y qué es lo que quieren lograr con ese objetivo. Y algo muy importante es que primero tu usuario lo desee, ¿no? Lo desee, primero que sea deseable, luego que sea factible y viable, ¿no? Entonces, que tú lo puedas hacer, que tu cliente lo quiera, que tú lo puedas hacer y que tengas la inversión para hacerlo. En algún momento nosotros, por ejemplo, en USIL, no necesariamente siempre tenemos que aplicar el Design Thinking. Lo bonito o lo importante o lo maduro de los profesionales que estamos dentro del rubro de innovación es conocer las diferentes metodologías para ver cómo las adaptamos. Claramente que sí, si estamos en un equipo muy grande, imagínense Apple, ¿no? Imagínense en Apple. Definitivamente, de todas maneras, tienen que tener a un especialista en Design Thinking o un especialista en otras metodologías para que juntos puedan liderar equipos y llegar pues a su producto, ¿no? Que siempre están lanzando cada ciclo. Entonces, yo considero que es importante el Design Thinking, la adopción en las empresas, porque les permite mucha agilidad, porque les permite tener un círculo donde puedan hablar con el usuario, fallar rápido, testear rápido, ¿no? O sea, cumpliendo todos los pasos y que te da, muchas de las personas a veces piensan que la innovación es desordenada, ¿no? Piensan, ah, ya, hoy se me ocurrió una idea loca, la voy a plasmar. No, la innovación tiene un proceso también, tiene sus pasos. ¿Por qué? Porque necesitamos disminuir los riesgos, porque necesitamos trabajar con un cierto nivel de asertividad. Entonces, no pueden lanzar una idea si primero no han hablado con su cliente, no saben qué necesita su cliente, que es el primer paso del proceso de design thinking. Correcto. Bueno, respecto a la pregunta anterior, como nos ha mencionado, el design thinking te permite trabajar con otras metodologías, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo la USIL, en este caso, en el área de innovación, se decidió por este tipo de metodología para solucionar un problema y comenzándolo desde cero? Ok, a ver. Bueno, en la UCIL aplicamos diferentes metodologías. Primero les cuento un poco, nuestro equipo da soporte a todas las unidades de negocio corporativas. Es decir, nosotros acompañamos a las áreas a solucionar problemas que se presenten o a poder mejorar la experiencia del alumno, de ustedes, que son nuestros clientes, número uno. Entonces, nosotros utilizamos sobre todo la primera parte del design thinking para hacer sesiones de trabajo colaborativo con todas las áreas o con todos los líderes de áreas o con los stakeholders más importantes. ¿Por qué? Porque, como bien les enseñó su profesor Lucho, no existe ninguna aplicación
si es que no integras a todos los equipos, porque después creen que es una imposición y no una creación en equipo. Entonces, cuando iniciamos cualquier proyecto, eh, hacemos un squad, ¿no? De principales stakeholders dentro del proyecto y lo que se quiere lograr. Lo más bonito del design thinking que usamos o lo más enriquecedor como equipo de trabajo es primero buscamos empatizar. Nosotros hacemos entrevistas por lo menos 3 veces al día, no solamente con los usuarios internos, sino también con los alumnos. Todo el tiempo estamos entrevistando. Eso nos permite tener bastante consistencia en nuestro trabajo porque no hablamos de lo que nos cuenta el colaborador interno, sino de lo que el alumno nos transmite, ¿correcto? Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Bueno, primero, en la parte de la empatía la tenemos bastante bien desarrollada, tanto de manera interna con todos los stakeholders internos, cliente interno que son los docentes, y de manera externa con los alumnos a través de las entrevistas. Con respecto al paso, por así llamarlo, de la definición, lo hacemos con el squad. El squad asignado inicialmente para poder ver qué tipo de soluciones podemos plantear frente al problema que se ha establecido o al reto que tenemos. Luego ya en la parte de idear, generalmente ya tienen las soluciones. ¿Y cómo les cuento? Sí, denme un segundito. Ya. Ay, generalmente eh, las áreas vienen a nosotros con ya las soluciones. Entonces hacemos un stop, creamos los squad, empatizamos, definimos en conjunto y luego después de la ideación vemos que podemos testear. Pero en la parte del testeo o el prototipado tenemos como un pilar dentro del área que se llama la máquina de experimentación. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, a diferencia de un producto, nosotros tenemos programas. Entonces, por ejemplo, viene un área y dice, no sé, hay nuevas tendencias para que la robótica en cocina, imagínense, la robótica para las recetas de pastelería, ¿ya? Quieren sacar un curso así, imagínense. ¿Y por qué digo la robótica? Porque el tema de la medición, de la exactitud y cómo tú puedes programar, por ejemplo, un robot. Me estoy inventando. Ok, vienen entonces las áreas comerciales, quienes ellos sacan sus productos y vienen con una lista de productos. Nos dicen, queremos lanzar esta lista de productos. Entonces le decimos, ok, de esta lista de productos, ¿qué tienen? ¿Solo el nombre? ¿O tienen el contenido del curso? ¿Tienen algunos docentes? ¿Ya tienen alguna malla? ¿Lo quieren hacer un curso corto? ¿Un curso de posgrado? ¿Lo quieren incluir como un taller? ¿Qué es lo que tienen? Y vienen dos opciones. Aquello que es solo un título, ¿no? Robótica en cocina, o aquello que son programas que, por ejemplo, los van a relanzar, han dormido 2 años y no tienen la información actualizada y quieren ver si van a tener un mercado. Entonces nosotros decimos, lo que vamos a hacer ahorita es que pase este trabajo por nuestra máquina de experimentación. En nuestra máquina de experimentación trabajamos con 3 tarjetas del testing, del guideline para hacer medir el alcance a quienes vamos a testear y el de learning. En el de testing asignamos qué experimento vamos a hacer y hay 2, el de exploración y el de validación. El experimento de exploración es aquello que tiene un título, robótica en la cocina. Hacemos una pauta, se tiene que hacer la pauta en el canal de venta que más se use. Actualmente son las redes sociales. Entonces hacemos una pauta en Facebook y en Instagram, publicamos y internamente con el squad hacemos un funnel. Si desean les puedo mostrar, ¿les parece? ¿Quieren que les comparta? Eso les puedo compartir. Hacemos un funnel. A ver, déjenme ver. A Sí, ver si me... estaría bien, muchas gracias, señorita Sara. A Quería ver si comentarle me... que también, bueno, tenemos un cuestionario de 10 preguntas que le queríamos hacer en total, Ya. para que lo tengan en mente. Sí, Ujú. muchas gracias. Ya.
A ver, ¿me pueden habilitar para compartir? Raúl, Ya, ahí está. ya, ok. Bueno, mientras les voy contando, entonces hacemos este experimento y lo lanzamos. Y cuando sí es un experimento de validación, cuando ya el producto tiene información, lo que hacemos es hacer una landing. Entonces nosotros establecemos que les voy a enseñar de un programa. Acá nos pidieron hacer programas. ¿Dónde está resultados? No, a ver. Les voy a mostrar un ejemplo. Ya. Entonces, lo que nosotros hacemos con la máquina... No, este no es. Ya. Entonces, lo que nosotros hacemos en la parte del prototipado, hacemos, ¿no? Bueno, decimos, ya, ok, vamos a hacerlo a través de Facebook. Este va a ser nuestro funnel de conversión. ¿Qué quiere decir? Que va a determinar el éxito de nuestro lanzamiento de prototipo. Y luego que hacemos, este es el test card, ¿no? ¿Dónde lo vamos a hacer en el Facebook? ¿Cuándo lo vamos a lanzar? ¿Quién es el responsable? ¿Cuánto tiempo de duración va a tener? Y empezamos con la hipótesis. Luego, ¿qué experimento vamos a hacer? Vamos a hacer Facebook, leads en Facebook, y vamos a medir el interés de las temáticas. Vamos a medir el interés de las temáticas en los formularios completados. Logramos que las temáticas testeadas superen 65 clics únicos por pauta. Este es el guideline donde segmentamos, ¿no? Generalmente cuando lo haces en Facebook, cuando tú pones las especificaciones o características del mercado que tú quieres llegar, porque el cliente viene y dice, no es que lo va a vender a todo el Perú o a todo el mundo, sino dice en Perú, en provincia, en tales edades, ¿no? Dependiendo qué tipo de programa es, qué acciones vamos a tener. Y bueno, acá están los resultados de Facebook y bueno, algunos rankings que hemos encontrado de las hipótesis iniciales, ¿no? Porque algunos, por ejemplo, ¿ves? En telemedicina, en trading, diseño UX, acá solo tenían una lista de puros títulos de nombre, entonces quienes pasaban la valla eran aquellos que iban a tener una landing page. Luego de esto, terminas con una tarjeta de aprendizaje. ¿Qué aprendimos, no? Y qué decisiones vamos a tomar con respecto a este experimento. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a este tipo de herramientas o en el paso del prototipo y del testeo? Es que en una sola mirada rápidamente nosotros podemos utilizar, no hacer informes grandes, ¿no? Sino tener establecidos unos estándares de tarjetas que nos permite trabajar. Entonces, ¿cómo lo hacemos en USIL? Para ordenarnos otra vez, vienen con la idea, ya vienen con la idea, entonces nos vamos 2 pasos hacia atrás, empatizamos, definimos y en conjunto hacemos lo siguiente, que vendría a ser el prototipo y el testeo, y de acuerdo a los resultados, pues los programas se van a lanzar o no se van a lanzar, ¿no? Para hacerlo de manera ágil. Muy bien. Entonces podemos decir que de todas maneras es necesario seguir el orden de cada etapa del proceso de design thinking. Bien, ahora les doy la palabra a Johan. Continúa con las otras preguntas. Bueno, eh, bueno, antes que todo, ya él me había presentado antes de iniciar la entrevista, pero quería volver a decirle que es un gusto tenerla aquí, señorita Sara, y muchas gracias por su tiempo. Mi nombre es Johan Reynoso y yo voy a continuar con la segunda parte de esta entrevista. Quería preguntarle, por favor, para usted, ¿cuáles son las claves del éxito del design thinking? Bueno, las claves del éxito. Yo creo que es entender la metodología, eh, buscar aliados en cuanto a si la metodología necesita alguna otra metodología que la complemente, hacerlo.
Las claves del éxito es que es bastante flexible, que es bastante ágil. Otra clave es que desde el inicio busca que valides con el usuario. Muchas de las cosas que, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan el ketchup anterior que venía en una botella de vidrio y que era súper difícil vaciar el ketchup, no sé si se acuerdan, bueno, creo que les doblo un poquito la edad. Y ahora, ¿cómo viene el ketchup? Viene volteado hacia abajo, ¿correcto? Entonces, eso es pensar en el usuario, eso es design thinking. Entonces, yo creo que el tener al usuario en el centro del diseño es importante, pero también tener claras cuáles son, como les decía, este tipo, ¿no? Lo que se pueda, el deseo, lo que es factible y lo que es viable. Eso es muy importante. Me parece que también es importante la parte ágil del design thinking, ¿no? Que tú puedes volver a empezar en cualquier punto que te has quedado, volver si estás en el prototipo y lo estás testeando luego, puedes volver a tener el feedback en el testeo con tu usuario y luego volver a prototipar y ese prototipo puede ser en más alta definición. Primero será un papel, luego será un mock-up o será algo ya pues diseñado, ¿no? En una PPT. Creo que las claves del éxito del design thinking también es tener buenas personas que a través de ellos no se mueran diciendo que tienen que cumplir el paso a rajatabla, sino vean otras formas de integrar otras metodologías también, ¿no? Es bastante flexible, me parece que es una metodología es muy abierta, bastante flexible, muy reflexiva y bueno, que te acerque el usuario, eso es definitivamente lo más importante también. Perfecto. En realidad sí, el design thinking es una herramienta muy versátil, como usted dice. Y bueno, continuando con la siguiente pregunta, ¿cómo usted cree que el aplicar esta metodología afectaría a los trabajadores y a los consumidores dentro de una empresa que aplique esta metodología, valga la redundancia? Bueno, eh, primero es importante saber es cómo es la cultura de la empresa. Si tú tienes una cultura en donde pues es bastante vertical, ¿no? Donde tienes el jefe, luego los gerentes o el director, los gerentes y luego los jefes y los empleados, en donde todos cumplen órdenes pero no se escuchan entre ellos mismos, es muy difícil aplicar este tipo de metodologías. El design thinking es una forma de hacer las cosas de manera diferente. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Quiere decir que en otras empresas no van a poder hacer una nueva zapatilla de Nike o de Adidas totalmente reciclable porque no usaron el design thinking. No. ¿Qué es lo que va a pasar? Que vas a encontrar una forma de hacer diferentes las cosas, que vas a poder hacerlo posiblemente en menos tiempo, que vas a testear más con tu mercado y tu producto va a ser algo deseable. Entonces, ¿qué importa más? ¿Tener el objeto para una sola venta, un solo intake, un solo lanzamiento, una sola cosa, o tener un producto que pueda solucionar y que abarque a más clientes? Entonces, yo diría empezando que lo más importante es un reset de mindset de qué es lo que estamos buscando. No sé si ustedes han escuchado, pero dicen ahora que estamos en un mundo VUCA y ahora después dicen que es Bunny, que básicamente lo que te dice es que estamos en un mundo muy volátil, que estamos en un mundo muy cambiante, que hoy se dice una cosa y mañana va a ser otra cosa, hay bastante incertidumbre, y es correcto. Y las metodologías te ayudan a reducir esa incertidumbre porque se adaptan, pero la metodología está hecha por personas o la metodología se hace por personas. Entonces, ¿y las personas con qué nacemos? Con una hoja de creencias, de culturas, de valores, de anécdotas, de emociones, ¿correcto? Entonces, es muy importante tener en consideración que las instituciones trabajan con personas y las metodologías empatizan con las personas, ¿no? Entonces, es un reto bastante fuerte. Incluso es un reto duro también para quienes estamos dentro de todo este ecosistema de innovación, pero es muy enriquecedor los resultados que se tienen, pero
no pensando en el resultado como el logro final, sino el resultado en procesos. Cada día es un logro, cada día es que tú miras hacia atrás y ya avanzaste un paso, o que aprendiste sobre algo, ¿no? Muy cierto, que los logros se vean tanto en los consumidores, en el producto final, como en los propios trabajadores. Muy Ujú. interesante. Bueno, siguiendo con las últimas tres preguntas, quisiera preguntarle, ¿qué le recomendaría a alguien que desea utilizar el Design Thinking en su negocio, empresa u emprendimiento? Bueno, primero te diría que primero te diría que tendríamos que saber verdaderamente qué es lo que desea lograr, ¿no? Porque, como te digo, imagínate que tú estás en una reunión de trabajo y todos son innovadores creativos, ¿ya? Pero vas a necesitar de un financista, vas a necesitar de un marketero, vas a necesitar de una persona de logística, de una persona de ventas. Todos se complementan. ¿Y a qué va mi mensaje con esto? Que los emprendimientos se adaptan muy bien a las necesitan mucho de estas metodologías ágiles o estos frameworks como el Design Thinking. Hay algunas metodologías mucho más estrictas como el Scrum, por ejemplo, ¿no? Que tiene ciertas ceremonias, pasos y todo lo demás. Pero el Design Thinking es bastante abierto y puedes hacer Scrumban, puedes hacer Designcram o lo que tú quieras hacer, porque todo depende de cuál es la dirección. Mi recomendación a las personas que desean integrar el Design Thinking primero es entender qué es la metodología y empaparse las manos, los pies, la cabeza. Hace poco hemos hecho un estudio para saber cuál es la percepción de las aulas híbridas y nosotros nos hemos ido a entrevistar a todos los alumnos de manera presencial, en días específicos, en un horario específico, de manera aleatoria. Lo hemos presentado el día de ayer y lo bonito de esto es que si uno no se empapa, ¿cómo puedes, con qué autoridad o con qué liderazgo tú te paras frente a los decanos, al vicerrector y a los directores a contarles cómo es la experiencia? Y también dicté un aula híbrida. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo hablar desde mi propia experiencia sobre ello. Entonces, a lo que voy es que cuando uno desea utilizar este tipo de metodologías, primero tiene que empaparse de la información, de qué es lo que quiere, cómo va a lograr. No todo lo que está de moda es bueno, o no todo lo que brilla es oro, como siempre nos han dicho. Yo creo que es importante que el Design Thinking es una metodología muy buena, importante, sí, la valoramos bastante, sí, la usamos, efectivamente la usamos, pero se complementa con muchas otras. Y mi recomendación a estas empresas, instituciones o startups es que primero se empapen de toda la información, de los ejemplos, de las experiencias y empiecen a armar su propia receta secreta, utilizando la metodología y no dejando siempre el sentido común, ¿no? A veces el corazón, cuando es algo tuyo, muy personal, algo que tú amas mucho, siempre vas a tomar una dirección, ¿no? Entonces ese es el corazón, esa es la motivación que deberían también encontrar. Perfecto. Eh, sí, bueno, de hecho es muy importante también tener eso en cuenta, ¿no? Saber empaparse del conocimiento para poder decir que en realidad estamos pendientes y al tanto de cómo va todo este tema, tanto con nuestro público objetivo como la situación en general. Bueno, quisiera preguntarle a usted su opinión o cómo usted aplicaría el design thinking en algún caso, ya sea real o algo que a usted se le pueda ocurrir, relacionado a HTG, teniendo en cuenta que HTG significa hotelería, turismo y gastronomía. Ujú. Gracias, Johan. Y bueno, yo te cuento, justo le decía a Raúl, o no sé si tú entraste justo, que yo también soy egresada de HTG, soy egresada de la carrera de hotelería, este, muy feliz de haber sido egresada de la carrera de hotelería y muy contenta también. Fíjense que hace un par de años hicimos un proyecto de innovación abierta para la facultad de HTG. Entonces, imagínense que
ustedes puedan tener una clase con el gurú italiano o el gurú francés o el gurú de India o lo que sea, y que ustedes puedan percibir, por ejemplo, están en este Zoom y están viendo la cocina, ¿no? Y puedan percibir los olores de lo que está cocinando la persona. Entonces, podríamos hacer un design thinking haciendo que te traslades o de repente usando el metaverso, quién sabe, porque no sé si ustedes saben que ahora uno puede tener el avatar en el metaverso, puede pedir en el McDonald's y el McDonald's te llega acá a tu puerta. Claramente que no acá en Perú, pero eso está pasando y está pasando en el mundo, ¿no? De los que están intentando cambiar toda esta forma de interactuar. Exacto, y eventualmente llegará al Perú también. Claramente. Es Sí, más, es una oportunidad para nosotros que ya lo estén haciendo ellos y ver cómo nosotros también hacemos nuestra propia receta secreta de nuestro metaverso. claro. Entonces, a lo que voy es que de repente haría un design thinking para ver cómo podemos hacer que estas tipo de cocinas internacionales no solamente veas o escuches o cómo se soazan las verduras o las carnes, sino que puedas sentir esos olores a través de la pantalla, ¿no? O tener un holograma de repente, un holograma de la persona dictándote la clase. Entonces, podríamos hacer un design thinking aplicado en meramente lo que es el desarrollo de una clase de panadería, cocina o pastelería, ¿no? De la mano con estos gurús. Leí hace bastante tiempo, ya creo que hace unos 8 años, hicieron una huelga con hologramas en España. Entonces, ¿se imaginan estando ustedes en su clase de cocina y teniendo los hologramas de los cocineros al costado tuyo y diciéndote, sí, muy bien, Raúl, estás midiendo muy bien, solo te falta acá, no te olvides de poner esto. O, Johan, ¿qué te parece lo de aquí? ¿No? Entonces, no sé, podríamos usar el design thinking de esa manera, haciendo que estas clases sean mucho más inclusivas, incluso geográficamente, ¿no? Sí, es una manera muy innovadora, de hecho, de ver las cosas. No, no se me había ocurrido antes, pero sí es muy interesante lo que usted me está comentando. Muchas gracias, Sara. De nada. Bueno, sí, ¿tenías algún último comentario? Algo que nos estabas comentando para terminar con esta entrevista. Sí, bueno, agradecerles por el espacio a ustedes. Los veo y me veo cuando era también joven y muchos sueños y muchas metas. Este, ustedes escriban su destino, su felicidad, valorémonos nosotros, a nuestras familias y encontremos también, como les comentaba al inicio, ¿no? Ese amor también por querer cambiar el mundo y cambiar las cosas. Nada nos puede detener, nosotros somos mismos presos de nuestros pensamientos, así que rompamos esos esquemas, la innovación ayuda muchísimo, pero más que todo, hacia dónde queremos llegar como profesionales. En el Perú existe muchas oportunidades y bueno, nosotros y nos incluye a ustedes, somos ese nicho pequeño que tiene un acceso a una educación de calidad y podemos sacarle el provecho pues a capitalizar todo lo que tenemos como conocimientos. Solamente agradecerles por escucharme. De verdad que ha sido una bonita conversación. Los felicito desde ya. No se preocupen por el resultado, amen el proceso bastante, ámenlo y cuestionense, rétense. Y si fracasan, siéntanse felices porque ya saben una de las tantas maneras como no hacer las cosas. Una más. Y así van a llegar hacia donde pueden hacerlo mejor. Así que, nada, muchas gracias a ustedes. También les deseo muchos éxitos en su curso. Tienen un súper profesor. También Lucho me ha enseñado a mí. Así que aprendan mucho, sáquenle el jugo, conéctense con él, pregúntenle hasta que lo que crean que no deberían preguntarle. Entonces, nada, les agradezco, chicos. Cuídense bastante. Muchas gracias, Sara. Ha sido Gracias, un muy Sara. lindo discurso y una muy linda reflexión. Muchas gracias.